sí misma es profundamente significativa. Ver el cadáver de un ser querido allí, en una sala mortuoria, no es haber conocido el enigma de la muerte. La muerte está llena de honda significación. Aquellos que han logrado despertar conciencia saben lo que es la muerte, saben muy bien que la muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúan son los valores, y dentro de ellos está embotellada la conciencia. Así pues, es obvio que cuando llega a la muerte tres cosas van al panteón. Primera, el cuerpo físico. Segunda, el asiento vital o nexus formativus orgánico que en estos tiempos actuales ya ha podido ser fotografiado. La tercera, la expersonalidad. Sobre esta diré lo siguiente: nadie nace con una personalidad, esta hay que crearla. Se crea durante los primeros 7 años de la infancia, mediante el ejemplo de los mayores, mediante las amistades, la escuela. Y se robustece con el tiempo y las experiencias. Es energética, no es física. No la aceptarían jamás los fanáticos de la doctrina de los saduceos. Esta personalidad a la hora de la muerte va al sepulcro. Ella entra y sale de la fosa sepulcral, se alegra cuando alguien la visita, luego se meterá otra vez a su ataúd. Tiene realidad, se va desintegrando lentamente, hasta que se acaba, hasta que se vuelve polvo y ceniza. Pertenece a la quinta coordenada. El cuerpo vital, o asiento orgánico de nuestra vida, pertenece a la cuarta coordenada, y el cuerpo físico pertenece al mundo de 3 dimensiones. Todo eso va al sepulcro. Pero hay algo que no va al sepulcro, me refiero al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo. Me refiero a ese conjunto de yoes, a esos valores positivos y negativos, que se sumergen en la quinta coordenada. Allí reposan entre el seno de la eternidad. Mas existe también otra ley, una ley que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Todo retorna a su punto de partida original. Los mundos girando alrededor de los soles, vuelven siempre al punto original de partida, los átomos dentro de la molécula regresan al punto original de partida, todo retorna. Todo retorna. ¿Por qué no habrían de retornar esos valores? ¿Por qué esos yoes no podrían retornar? Retornan, y así está escrito. Pero eso lo sabe, estrictamente, el que ha despertado. Eso lo puede evidenciar el despierto, el dormido no puede evidenciar nada de eso. Retorna, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Así renacemos, así volvemos a este mundo. Existe otra ley que se llama la ley de recurrencia. Todo vuelve a repetirse tal como sucedió más sus consecuencias. El ego vuelve otra vez a proyectar sobre el tapete de la vida su propia vida. El ego vuelve a repetir todos los incidentes de su existencia pasada. Es decir, nosotros nos llevamos, a la hora de morir, nuestra vida, como quien se lleva una película. La vida es una película. Y nosotros, traemos nuestra vida otra vez a este mundo físico, y la proyectamos sobre la pantalla de la existencia. Así pues, si no modificamos nuestra propia vida, la seguiremos repitiendo incesantemente, y eso es lamentable. Para cada alma existen 108 existencias. Y si en 108 existencias no somos nosotros capaces de 106, Samael Aun Weor, el quinto evangelio. 009 Nuestro país psicológico, hacer de nuestra vida una obra maestra. Si en 108 existencias no somos capaces de desintegrar toda esa pluralidad del ego, entonces debemos involucionar dentro de las entrañas de la tierra, involucionar incesantemente hasta que el yo se vuelva cenizas, polvareda cósmica. La esencia que se tiene adentro jamás podrá morir, porque es eterna. Pero la pluralidad del yo tendrá que involucionar entre las entrañas del mundo. La naturaleza tendrá que desintegrar el ego. La naturaleza tendrá que hacer por nosotros lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer por sí mismos. La naturaleza tendrá que libertar la esencia para que ésta salga a la luz del sol, para que ésta pueda evolucionar nuevamente desde la piedra hasta el hombre. Y cuando reconquiste el estado humano que otrora perdiera, se le asigna otro nuevo ciclo de existencias. Así pues, la cruda realidad de los hechos es que necesitamos morir en sí mismos, aquí y ahora. En tanto dentro de nosotros continúen existiendo todos esos elementos que producen ira, todos esos elementos que producen guerras, todos esos elementos. FAT 010 El embotellamiento de la esencia. Título en la edición impresa original de AGEAC. Portentos de la conciencia despierta. Número de conferencia 010. Fuente en audio. Descargar. Calidad de audición buena. Correlación texto/audio. El audio comienza a partir de pude salir victorioso en todas las pruebas relacionadas con la castidad.
Fecha de grabación 1975. Lugar de grabación no consta. Contexto: conferencia pública. Fuente del texto 1. Edición impresa del Quinto Evangelio IA. Pi, de la autorrealización íntima del ser. ¿Por qué estamos nosotros reunidos en este recinto? ¿Para qué? Obviamente tenemos inquietudes, eso es claro, anhelamos algo. No estamos contentos con la forma en que vivimos. Porque, indubitablemente, hay algo que nos mueve internamente, algo íntimo, si no, no estaríamos aquí, en este lugar. Debemos distinguir entre el íntimo y la esencia. La esencia en sí, podríamos decir, para hablar en síntesis, que es una fracción, dijéramos, del íntimo en nosotros. Desafortunadamente, la esencia se encuentra embotellada entre los agregados psíquicos. Tales agregados personifican a nuestros errores de tipo psicológico. Incuestionablemente, todo defecto, aunque sea invisible para los sentidos externos, está debidamente personificado. En un antiquísimo pasado, la esencia no estaba enfrascada, era libre. Se manifestaba plenamente a través de nuestra vida diaria, a través de nuestros sentidos. Entonces la humanidad era inocente, sublime, bella. No se conocía ni el bien ni el mal, todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. 107 Semael Aun Weor. El Quinto Evangelio. 010 El embotellamiento de la esencia. En esas edades, las gentes estaban en contacto con las criaturas de los mundos superiores. En tales épocas los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra eran visibles y tangibles para todo ser humano. Se parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro, corre bajo la selva espesa del sol. Existía un lenguaje cósmico, inefable, en el que parlan los Elohim, en el que parlan todos los elementales de la creación. Esa era la lengua primigenia. Tiene su gramática perfecta. Eso es obvio. Por ejemplo, si quisiera a ustedes en lengua sagrada decirles, que permaneceré un tiempo más aquí en darles las enseñanzas, cumpliendo con mi deber, les diría. Samael Aun Weor, Maslei Murim Seidua. Pero si quisiera decir que luchando y aunque me tocara muchos sacrificios, les diría. Lutenera Eodón, aquella frase que apareció en el encelado de la pared, en el famoso banquete de Belsasar, y que Daniel interpretó, hallamos pura lengua sagrada. Mene, mene, fare suparsin. También se podría decir, Om mene tekel fare suparsin, es decir, tu reino será entregado esta noche a medos y persas. Y bien sabemos que Babilonia, esa noche, cayó en manos de medos y persas. Así pues, se parlaba en otros tiempos en ese precioso lenguaje. La humanidad era inocente. Cualquier humana criatura en las épocas de la Edad de Oro, en plena Lemuria, podía percibir, claramente, la mitad de un Oltapannas. Un Oltapannas tiene unos 5,5 millones de tonalidades del color y era perceptible para cualquier ser humano. Los iniciados, los que se habían educado esotéricamente, podían percibir, claramente, todo un Oltapannas, menos una tonalidad, que solamente la puede percibir la infinitud que todo lo sustenta, el omnimisericordioso, el omnisciente y omnipenetrante eterno Padre Cósmico Común. Se usaban normalmente, en la Lemuria, unas 300 consonantes y unas 51 vocales. A través del tiempo los ojos se fueron atrofiando, y la capacidad hablativa también fue disminuyendo. El olfato fue disminuyendo poderosamente, degenerando, y después de la sumersión de Atlántida, la raza humana se precipitó, definitivamente, por el camino de la degeneración. Ahora sí, apenas se perciben los 7 colores básicos del espectro solar y unas pocas tonalidades. Esa es la cruda realidad de los hechos. Un perro tiene un olfato mejor que el que podemos tener nosotros. Con el olfato puede seguir las huellas de su amo. El águila puede percibir una lagartija a miles de metros de altura y precipitarse desde lo alto para atraparla. Hay criaturas animales cuyos logros espirituales, cuyos logros del ser, son mejores que los nuestros. Esa es la cruda realidad de los hechos. Así pues, ha llegado la hora, conviene saberlo, de que nosotros marchamos por el camino de la involución, de la degeneración. Cuando la esencia era libre estaba despierta, entonces era todo luz en nosotros. Se decía que estábamos en el Edén. Pero cuando el ego surgió en nosotros, la esencia quedó embotellada entre él mismo. Cuando la esencia era libre, existía la fe verdadera, producto del verdadero saber, pero cuando el ego surgió y la esencia quedó enfrascada entre el mí mismo, indubitablemente, se perdió la fe.
Hoy el escepticismo reina soberano sobre la faz de la Tierra. Es bueno saber que desde el siglo XVI para acá, el escepticismo tomó gran fuerza entre toda la humanidad, envenenó las mentes humanas. Antes del siglo XVI, las gentes veían claramente, en España, frente a sus costas maravillosas, la famosa isla Lontrabada o 108 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 010 El embotellamiento de la esencia encubierta. Isla sobre la cual existen muchas leyendas. Es una isla de la cuarta vertical, una isla que se encuentra en estado de ginas o yinas. Pero desde que el escepticismo pudrió, dijéramos, las mentes humanas, desde el siglo XVI para acá, la non-trabada se hizo invisible, ya nadie la ve y existe, pero nadie la ve. Hablarle de elementales o de duendes a los primitivos habitantes de Irlanda, en las épocas de los hiperbóreos, era tan natural como nosotros hablar hoy en día del chile o de la cebolla, o de las papas. Las gentes convivían con los elementales. Hoy los bribones del intelecto se ríen de todas esas cosas. Cuentos para niños pequeños. Dicen. Todavía nuestras generaciones pasadas, eran un poco distintas. A los niños se les regalaban cuentos de hadas, para que se distrajeran, y no hay duda de que esos cuentos preparaban su mente para la percepción de los elementales. Hoy a los niños se les regala aventuras de distinta especie, cosas que huelan a guerra, cosas que huelan a pistolas, crímenes, robos, etc. Total, que se prepara a los niños desde la infancia, para homicidas, ladrones y 50.000 cosas más. Así pues que, a medida que va pasando el tiempo, el ego ha ido tomando más y más fuerza, y la esencia, la conciencia ha quedado cada vez más y más aprisionada entre el ego. Hoy en día, cuando uno nace, es obvio que logra la esencia expresarse un poco. Bien sabido es que toda persona normal, común y corriente, posee un 97% de subconsciencia y un 3% de conciencia o esencia libre. Al venir al mundo, al retornar, al regresar, al reincorporarnos, ese 3% de esencia libre impregna al huevo fecundado y se manifiesta en el cuerpo del recién nacido. El 97% subconsciente de esencia está enfrascado entre los yoes, los agregados psíquicos. No tiene oportunidad de expresarse. Así pues, lo que se expresa en el niño es la esencia libre, el pequeño porcentaje de esencia libre. Eso le da autoconciencia, objetividad consciente. Un niño recién nacido es autoconsciente, pero el adulto cree que el recién nacido es inconsciente, que no se da cuenta de nada, y se equivoca. El recién nacido, precisamente, es distinto de estado lamentable en el que se encuentran los adultos. No ignora que los adultos están dormidos, los ve como son. Está despierto. Los yoes o agregados psíquicos o como les llamemos, personificando errores, dan vueltas alrededor de la cuna de aquella criatura, van, vienen. Quisieran entrar en ese cuerpo, pero no tienen la oportunidad. ¿Cómo? Resulta interesante ver que solo la esencia pura, libre, autoconsciente, logra expresarse a través del niño. Por eso el niño está despierto. A veces ríen las criaturas, ¿con quién ríen? Con sus propios yoes que van y vienen, otras veces se atemorizan cuando ven a sus yoes muy feos. También suelen ver a los familiares de sus pasadas existencias, recuerdan sus vidas anteriores. No ignoran nada y eso es maravilloso. En los tiempos en que el ego no había surgido en la especie humana, todos éramos como niños. Podíamos ver a los ángeles, a los dioses, a los seres inefables y platicar con ellos cara a cara. Cuando el ego se desarrolló, esa felicidad se perdió. Así también, cuando nace el niño, en principio su esencia se manifiesta, pero más tarde las cosas van cambiando, los yoes comienzan a expresarse a través de la personalidad, y al fin, la esencia, queda allá en el fondo, olvidada. Desgraciadamente, con la educación que recibimos de nuestros instructores, con el ejemplo de 109 Samael Aun Weor, el quinto evangelio. 010 El embotellamiento de la esencia, nuestros familiares, la personalidad se va desarrollando. Incuestionablemente, esta personalidad viene a constituir algo así como una especie de doble conciencia, o mejor dijéramos una conciencia falsa. En la personalidad están las costumbres que nos han inculcado, los hábitos que nos hemos formado, las doctrinas con que nos han educado, los conceptos que hemos elaborado, la educación recibida, etc. Por tal motivo, la personalidad viene a desplazar a la verdadera conciencia. La conciencia viene a quedar en el fondo del olvido, sin oportunidad para su manifestación.
Lo único que viene a expresarse a través de nosotros es la falsa conciencia.